absurda. Jacobo Greenberg, la arquitectura de la conciencia. Jacobo Greenberg Silverbaum es una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la ciencia y el pensamiento mexicano del siglo XX. Neurofisiólogo, psicólogo y filósofo, su obra representa un audaz intento por unificar la ciencia con la conciencia, lo empírico con lo trascendental. Su desaparición en 1994, en la cúspide de su carrera, no hizo más que agigantar el misterio que rodeaba su vida y sus revolucionarias ideas. Exploraremos la profundidad del pensamiento de Greenberg, su filosofía y su enfoque psicológico, destacando su innovadora teoría sintérgica y su sorprendente paralelismo con el inconsciente colectivo de Carl Jung. Analizaremos su rol como maestro y psicólogo, su metodología única, y cómo su visión de la realidad como una construcción perceptual se entrelaza con los postulados de la física cuántica, para finalmente ilustrar sus conceptos con ejemplos del mundo de la creación y las ideas. Psicología de un visionario. Jacobo Greenberg no se adscribió a una única escuela psicológica tradicional. Su pensamiento fue más bien una amalgama, un puente entre la neurofisiología más rigurosa y la psicología transpersonal. Si bien su formación era científicamente ortodoxa, su curiosidad lo llevó a explorar los estados no ordinarios de conciencia, el chamanismo, la meditación y las tradiciones esotéricas. Admiraba profundamente a pensadores que, como él, buscaban expandir las fronteras del conocimiento, entre ellos el neurocientífico Karl Pribram, con su modelo holográfico del cerebro, y el psicólogo suizo Carl Gustav Jung. La influencia de Jung es particularmente palpable y central para comprender la cosmovisión de Greenberg. El núcleo de su vasta obra es la teoría sintérgica. Para Greenberg, la realidad que percibimos no es la realidad fundamental. Esta última es un campo de información de una complejidad inabarcable, una estructura energética que él denominó la latice o campo sintérgico. Esta latice es una matriz holográfica y vibracional que contiene la totalidad de la información del universo, en un estado preespacio-temporal. Cada punto de esta red contiene la información del todo, de manera similar a un holograma. Desde una perspectiva psicológica, la implicación es monumental. La experiencia individual, la percepción y la conciencia no son generadas exclusivamente por el cerebro. En cambio, el cerebro actúa como un complejo decodificador o filtro. Nuestra realidad cotidiana es el resultado de la interacción entre este campo informacional fundamental y la capacidad de nuestro cerebro para procesar una minúscula fracción de él. La realidad es, por tanto, una construcción perceptual, una interfaz. No vemos el mundo como es, sino como somos capaces de decodificarlo. El maestro y el psicólogo, un enfoque heterodoxo. Como maestro, quienes fueron sus alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, lo describen como una figura carismática, apasionada y profundamente inspiradora. No era un profesor que se limitara a impartir conocimientos de un libro de texto, desafiaba a sus estudiantes a cuestionar los fundamentos mismos de la realidad y de la ciencia. Sus clases eran un laboratorio de ideas donde se discutían por igual los potenciales evocados del cerebro y las experiencias de los chamanes del México rural. Fomentaba un pensamiento crítico pero abierto, una rara combinación de escepticismo científico y audacia espiritual. Como psicólogo, Greenberg se apartó del diván y del consultorio convencional. Su interés no radicaba en la patología desde una perspectiva clásica, sino en el potencial de la conciencia humana. Su metodología era doble. Por un lado, un riguroso trabajo de laboratorio, y por otro, una inmersión etnográfica profunda. En su laboratorio de la UNAM, llevó a cabo experimentos que se volvieron legendarios, como el de potencial transferido. En estos estudios, dos sujetos meditaban juntos durante un tiempo para crear un vínculo. Luego, se les separaba en cámaras de Faraday aisladas. Mientras uno de los sujetos era expuesto a estímulos que generaban respuestas cerebrales específicas, potenciales evocados, el otro sujeto, sin recibir estímulo alguno, mostraba en su electroencefalograma una actividad cerebral similar, como si también estuviera percibiendo el estímulo. Para Greenberg, esto era una prueba empírica de la existencia de un campo que conectaba las conciencias más allá de los medios de comunicación conocidos, una manifestación de la latice. Su otra metodología era el trabajo de campo. Viajó por todo México para estudiar a curanderos, chamanes y psíquicos como la famosa Pachita, una cirujana psíquica.
Lejos de una mirada de desdén o de credulidad ciega, Greenberg los estudiaba con la seriedad de un científico que intenta comprender los mecanismos subyacentes a sus extraordinarias habilidades. Para él, estos individuos no eran charlatanes, sino maestros en el arte de interactuar con la latice a un nivel mucho más profundo, capaces de modificar la estructura del campo para afectar la realidad material. El inconsciente colectivo de Jung y la latice, dos mapas de la misma realidad profunda. La conexión entre la teoría sintérgica de Greenberg y el concepto de inconsciente colectivo de Carl Jung es profunda y reveladora. Ambas teorías, aunque surgidas de contextos diferentes, la psicología analítica y la neurofisiología, apuntan a una misma conclusión fundamental. La psique individual está conectada a un estrato de realidad más vasto, universal y transpersonal. Jung postuló la existencia de un inconsciente colectivo como una capa profunda de la psique, compartida por toda la humanidad. Este no se compone de experiencias personales, sino de arquetipos, formas y símbolos primordiales, heredados, que estructuran nuestra manera de experimentar el mundo. El arquetipo de la madre, del héroe, de la sombra, no son ideas personales, sino patrones universales que se manifiestan en los mitos, los sueños, los cuentos de hadas y los delirios de todas las culturas a lo largo de la historia. El inconsciente colectivo es, para Jung, el sustrato psíquico común de la humanidad. La latice de Greenberg puede ser entendida como la contraparte física o informacional del inconsciente colectivo de Jung. Si los arquetipos son los patrones psíquicos universales, la latice es el campo de información donde estos patrones residen. Universalidad. Ambos conceptos son universales y trascienden al individuo. El inconsciente colectivo no pertenece a nadie en particular, sino a la especie. La latice, de igual manera, es un campo unificado que lo permea todo y conecta a todos. Fuente de creatividad e inspiración. Jung creía que los grandes artistas y visionarios eran aquellos que tenían un acceso más directo al inconsciente colectivo, canalizando sus símbolos y narrativas. Greenberg diría que estas personas tienen una capacidad neuronal superior para decodificar información compleja directamente de la latice, sin el filtro restrictivo de la conciencia ordinaria. Sincronicidad contra correlación. El concepto junguiano de sincronicidad, coincidencias significativas sin una causa aparente, encuentra un posible mecanismo explicativo en la teoría sintérgica. Para Greenberg, estas coincidencias no serían casuales, sino manifestaciones de la interconexión fundamental de todos los elementos dentro de la latice. El experimento de potencial transferido sería un ejemplo de sincronicidad inducida en laboratorio. En esencia, Jung describió el que desde una perspectiva psicológica e introspectiva, mientras que Greenberg intentó describir el cómo desde un lenguaje que uniera la física y la neurociencia. La latice es el océano de información, y los arquetipos junguianos son las grandes corrientes y mareas que mueven ese océano, patrones de energía e información que nuestra conciencia individual interpreta como imágenes, símbolos e impulsos. Conciencia, realidad y física cuántica, la decodificación del ser. La célebre cita de Greenberg que encapsula su visión del mundo adquiere una resonancia especial cuando se la examina a la luz de la física cuántica. Cada punto de la latice contiene en su estructura mucha mayor información y posibilidades de decodificación que las que nuestro cerebro logra decodificar. Dependerá del funcionamiento neuronal y la capacidad de decodificación, y este funcionamiento, a su vez, está determinado y determina el nivel de IA conciencia en el cual funcionamos. Por lo tanto, es el nivel de conciencia de cada quien el que determina la realidad que percibimos. Esta afirmación, que podría parecer puramente filosófica o mística, se alinea de manera sorprendente con algunas de las interpretaciones más radicales de la física cuántica. El principio holográfico. Esta idea, surgida de la física teórica, postula que la información de un volumen de espacio puede ser descrita por una teoría en la frontera de ese volumen. Análogamente, Greenberg sugiere que cada punto del campo informacional contiene la información del todo. La realidad que experimentamos como tridimensional podría ser una proyección de información codificada en un campo fundamental. El colapso de la función de onda y el efecto del observador. En la mecánica cuántica, una partícula como un electrón existe en un estado de superposición de posibilidades, una nube de probabilidad, hasta que es medida o observada. En el momento de la observación, esta nube colapsa en un estado definido y localizado. Esto ha llevado a algunos físicos a especular sobre el rol fundamental de la conciencia en la creación de la realidad manifiesta.
La idea de Greenberg de que el nivel de conciencia de cada quien el que determina la realidad que percibimos es una extrapolación directa de este principio. No es que creemos la realidad de la nada, sino que nuestra conciencia, al interactuar con el campo de posibilidades, la latice, colapsa o decodifica una realidad específica de entre un infinito de posibilidades. Entrelazamiento cuántico. Dos partículas que han interactuado pueden quedar entrelazadas, de modo que una acción sobre una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que la separe. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia. El experimento de potencial transferido de Greenberg puede ser visto como una manifestación a nivel macroscópico de un principio análogo de no localidad e interconexión, donde dos conciencias, al entrelazarse, comparten información de manera instantánea. Greenberg, por lo tanto, no era un místico que usaba la ciencia como metáfora, sino un científico que veía en los fenómenos místicos y de conciencia una física aún no comprendida. Su trabajo fue un intento de crear un modelo que pudiera explicar científicamente cómo la conciencia es fundamental para la naturaleza de la realidad. La latice como la nube digital cósmica, invención o descubrimiento. La analogía más potente para comprender la función de la latice en nuestra era digital es la de la nube de cloud. Podemos imaginar la latice como un inmenso servidor cósmico, un campo de almacenamiento de datos de una capacidad infinita que no reside en ningún lugar concreto, sino que lo permea todo. En esta nube universal no solo se almacena la información del universo manifiesto, sino también la de cada posibilidad, cada idea, cada arquetipo, cada melodía y cada teoría que podría llegar a existir. Todo está ahí, en un estado de potencialidad latente. Nuestro cerebro, en esta metáfora, no es el generador de la información, sino el terminal, el ordenador personal que se conecta a esa nube. El nivel de conciencia y el funcionamiento neuronal determinan la calidad de nuestra conexión a Internet. Una conciencia ordinaria, distraída y llena de ruido, opera con una conexión lenta y poco fiable, descargando apenas la información necesaria para la supervivencia básica. Por el contrario, un estado de meditación profunda, de alta concentración o de ensoñación lúcida, equivale a una conexión de banda ancha de alta velocidad. Esto nos lleva a una pregunta filosófica fundamental que se encuentra en el corazón del trabajo de Greenberg. ¿El ser humano realmente inventa algo o simplemente descubre lo que ya existe? Desde la perspectiva de la teoría sintérgica, la creatividad no es un acto de creación ex nihilo, a partir de la nada, sino un acto de descubrimiento. Cuando un científico tiene un momento eureka y comprende una nueva ley de la física, o un artista concibe una obra maestra, lo que realmente está haciendo es alcanzar una sintonía o coherencia neuronal tan precisa que le permite acceder y descargar un paquete de información complejo y preexistente de la latice. La idea, la melodía o la fórmula ya estaban ahí, como una forma platónica en el campo sintérgico. El genio creativo es aquel individuo que, por talento, práctica o estado de conciencia, se convierte en una antena receptora perfectamente afinada. Paul McCartney no inventó Yesterday. Su cerebro, en el estado receptivo del sueño, sintonizó con la frecuencia vibracional de esa estructura armónica y la trajo al mundo de la percepción. La tarea del creador, por lo tanto, no es tanto construir algo nuevo, sino limpiarse de interferencias, aquietar el ruido interno para poder escuchar y percibir con claridad lo que el universo ya está susurrando. La invención se convierte en un acto de revelación. El mundo de las ideas, descargas desde la latice, si aceptamos el modelo de Greenberg, ¿dónde encajan la inspiración, la creatividad y los sueños? Se convierten en ejemplos perfectos de momentos en que el filtro del cerebro se vuelve más permeable, permitiendo el acceso a información directamente de la latice. Los estados de sueño, la ensoñación o la meditación profunda son precisamente estados en los que la actividad neuronal cambia, permitiendo, en términos de Greenberg, una decodificación diferente de la realidad. Los ejemplos proporcionados son elocuentes. Edgar Allan Poe y su sueño dentro de un sueño. La experiencia de los falsos despertares, de soñar que uno despierta, sugiere que la conciencia puede navegar por diferentes capas de realidad decodificada. Para Greenberg, estos no serían simples trucos del cerebro, sino quizás experiencias genuinas de diferentes niveles de decodificación de la latice, cada uno con su propia coherencia interna, revelando la naturaleza ilusoria de una única realidad objetiva. Bram Stoker y Drácula. La pesadilla del vampiro que inspira la novela es un ejemplo clásico de cómo un arquetipo, la sombra, el depredador,
lo no muerto, una poderosa constelación de información en el campo, puede irrumpir en la conciencia individual con una fuerza abrumadora, entregando una narrativa completa. Paul McCartney y Yesterday. El hecho de que la melodía pareciera completa en un sueño, tan perfecta que McCartney creyó que era un recuerdo de una obra ya existente, es un caso paradigmático. Según la teoría de Greenberg, esa melodía ya existía como una estructura informacional o un patrón armónico dentro de la latice. El cerebro de McCartney, en el estado receptivo del sueño, simplemente la sintonizó y la decodificó. Raw, Temperton y Thriller. De manera similar, soñar con la letra de una canción tan icónica y compleja sugiere que no fue un mero proceso de construcción lineal, sino una descarga de un concepto coherente. La narrativa de terror, los elementos visuales y el lenguaje ya estaban interconectados en el campo informacional, y Temperton actuó como el canal para traerlos a la realidad manifiesta. Estos ejemplos, desde la perspectiva de Greenberg, no disminuyen el genio creativo, lo redefinen. El genio no es solo la capacidad de inventar algo nuevo desde cero, sino la habilidad, a través de una sensibilidad o configuración neuronal particular, de percibir y decodificar patrones de información más profundos, complejos y hermosos que ya existen como potencialidad en el tejido fundamental del universo. El legado del explorador de la conciencia. Jacobo Greenberg fue un pionero, un hombre que se atrevió a tomar en serio la conciencia como un objeto de estudio científico en una época en que era considerada un mero epifenómeno de la actividad cerebral. Su teoría sintérgica es un monumento a la interdisciplinariedad, un intento audaz y elegante de construir un puente entre la física cuántica, la neurociencia, la psicología junguiana y la sabiduría de las tradiciones contemplativas. Aunque su desaparición dejó su obra inconclusa y su figura envuelta en un aura de leyenda, su legado es más pertinente hoy que nunca. En un mundo donde la ciencia comienza a reconocer las limitaciones de un paradigma puramente materialista para explicar los misterios de la conciencia, las ideas de Greenberg resuenan con una fuerza profética. Nos retó a considerar que la realidad es mucho más vasta de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir, que el instrumento más poderoso para explorarla no es un telescopio ni un microscopio, sino nuestra propia conciencia. Jacobo Greenberg no solo estudió la conciencia, nos invitó a entender que somos conciencia explorando un universo de información infinita y que el límite de lo que podemos experimentar es, en última instancia, el límite de lo que nos atrevemos a percibir. Así que, si esta idea de que somos como terminales conectadas a una nube cósmica resuena contigo, si sientes que acabas de descargar una nueva y fascinante perspectiva sobre la realidad y la creatividad, entonces la mejor forma de indicarlo es dándole me gusta a este video. Es tu señal para decir que la sintonía fue correcta. Y si crees que esta revelación podría despertar la conciencia de alguien más, no te guardes esta información. Comparte este video para que más personas puedan conectarse a este campo de ideas que esperan ser descubiertas. Ayúdanos a expandir la red. Por supuesto, si quieres mantener tu conexión con este tipo de conocimiento y no perderte las próximas descargas sobre los misterios de la conciencia y el universo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda, quizás el genio no está en inventar, sino en aprender a escuchar. Nos vemos en la próxima revelación.